Bueno, bienvenidas. Hoy día vamos a comenzar una clase práctica, ¿no? de escultura y vamos a partir, digamos, con ¿cómo se llama? Con el... No sé cómo ponerme yo nomás. Bueno, es importante que ustedes me vean. Bueno, vamos a partir haciendo el ejercicio que yo les había planteado, ¿no? Para eso requeríamos algunos materiales. Y esos materiales eran básicamente la base, ¿no? Una base de madera con un palito. Esta altura, aproximadamente, yo les dije 30 centímetros, ¿no? Esta altura va a variar desde dónde yo voy a hacer la figura, ¿no? Si es que la voy a hacer desde el cuello hacia arriba o voy a hacer un torso, ¿no? Que implica considerar los hombros, para lo cual debe ser más alta. Lo importante es que esta base no tiene que llegar hasta el final de la cabeza que vamos a hacer. Entonces siempre tiene que ser un poco inferior. O sea, yo tendría que calcular más o menos que esta distancia es pensando desde el cuello hasta el entrecejo, ¿no? Donde se juntan las cejas. Y ¿cómo se llama? Para construir esto es muy sencillo, ¿no? Yo esto lo hice anoche en mi departamento y básicamente es una tablita que le puse por atrás 2 tornillos, ¿no? Y un palo. Lo único importante es que quede firme y que la base sea lo suficientemente estable como para, ¿cómo se llama? Generar estabilidad, ¿no? Entonces esto es lo primero que vamos a requerir. Lo otro que van a necesitar va a ser papel de diario. Acá yo tengo algunos papeles de diario y lo que vamos a hacer es que vamos a proceder a tomar el papel de diario y con esto vamos a empezar a generar un volumen, ¿no? Entonces lo vamos a empezar a enrollar así, de esta manera. Hola, Nicolás. De esta manera lo van a empezar a enrollar, generando unos nudos, ¿no? Y estos nudos nosotros los vamos a empezar a envolver. A ver, voy a bajar un poco aquí la pantalla. A envolver la base, ¿no? Voy a forrar el palo, lo voy a apretar. Y esto lo vamos a hacer en tiempo real, ¿no? Voy a hacer varios gestos primero para ir, ¿cómo se llama? Para nuestro tiempo. Y el objetivo de esto, que sea papel de diario, fundamentalmente es porque como vamos a trabajar con arcilla, vamos a necesitar que la arcilla de algún modo se adhiera a esto. Entonces, ocupamos este elemento como forma de también generar mayor volumen. Y tener que ocupar menos arcilla y que también nos quede más, ¿cómo se llama? Más liviano. Entonces vamos a tomar todo el papel de diario. Empieza a generar el volumen.
Entonces, para fijar el papel a esto, yo voy a ocupar un poco de, en el caso mío, denme un segundo. Voy a ocupar un poco de scotch, ¿no? Y voy a empezar a girar el papel. Y lo voy a empezar a fijar para que no se me salga, ¿no? Entonces, con algunos pedazos de scotch, voy a ir escribiendo para ir forrando esto. Ahora, la idea es que el papel, de algún modo, tenga un grado de tensión, o sea, que no esté muy suelto. Entonces, aquí yo ya empiezo a ver que se empieza a generar este volumen. Y en la parte baja, ¿no? Vamos a mantener esto más delgado, porque supone que aquí va a ir el cuello. Y en esta parte voy a tener un poco más volumen, que es donde va a ir el cráneo. Entonces, aquí agrego más material. Se dan cuenta que es una cosa bien sencilla, ¿no? Este paso no tiene mucha ciencia. Si pasa con el scotch, y ya empiezo a generar el volumen de la cara. Seguimos fijando con cinta. Y aquí ya tenemos aproximadamente lo que también se llama alma, ¿no? O estructura de la cabeza. Siempre que los trabajos tridimensionales yo debo ir girando para ver que el volumen está correcto, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta parte no doy cuenta que me falta, así que agrego material y sigo fijando el papel de diario. Con las manos voy apretando y voy fijando más material. Esto se supone que lo deberíamos estar haciendo en el taller, pero como estamos en estas condiciones, no se preocupen que al principio es suelto porque después viene otro paso. Que tiene cuando lo que estamos ubicando el papel, ¿no? Ahí tenemos más o menos un volumen que es aceptable. Vamos a fijar un poco más para que se me ordene y no me quede tan... Ya. Más o menos, si ustedes se fijan aquí ya tenemos aproximadamente el volumen, ¿no? Pero esto está muy blando todavía, ¿no? Está muy suelto. Entonces para eso van a usar un poco de cuerda, ¿no? Que puede ser de cualquier tipo. Yo aquí
Ustedes saben que yo estoy aquí en la pinacoteca de la universidad. Estoy en la oficina. Entonces tuve que buscar material que tuviese por aquí y encontré esta cuerda, ¿no? Ahora, Disculpe, ¿sí? es que los compañeros quieren entrar a la reunión y no pueden porque dicen que tienen que aceptarlo. Ya, ahí está. El Benjamín y el Franco, al parecer. Ahí están. Ya. Entonces, como les decía, tienen que tener una cuerda. Ahora, lo ideal es que esta cuerda no sea plástica, ¿no? Ideal que sea una cuerda de algodón o de esta que se ocupa para la cocina, porque la arcilla se va a pegar mejor, ¿no? Ustedes saben que como la arcilla es un material que es al agua, no se adhiere sobre el plástico. Entonces voy a tomar la cuerda y voy a amarrar abajo. Voy a dar una vuelta y voy a empezar a enbarrilar esto, o sea, básicamente a amarrarlo para que el volumen del papel de diario vaya disminuyendo y vaya quedando más círculo. Entonces con la cuerda yo fijo y reduzco el volumen para que quede más fijo. Entonces aquí yo ya tengo aproximadamente, bueno, como esto es televisión, yo lo estoy haciendo así, ¿no? Pero la verdad es que no tengo un ayudante que tenga uno listo. La idea es que esto tiene que quedar mucho más apretadito y este volumen tiene que quedar bien compacto. Pero siempre entendiendo la lógica que esta parte de aquí donde tengo mi mano es más delgado y aquí arriba es donde tengo un mayor volumen, que es el que me va a permitir sostener la arcilla, ¿no? Después con las manos voy presionando para que esto no me quede tan suelto. Lo ideal es que quede lo más apretado posible, ¿no? El papel de diario. Pero aquí ya tengo la base donde voy a aplicar la arcilla, ¿ok? Entonces, ahora requerimos utilizar la arcilla, ¿no? Profe, Sí, es que no sé si al mío le falta más volumen en la parte de arriba o lo dejo así y no le pongo más falta volumen. un poco y el cuello puede estar demasiado largo. Entonces, Ya, piensa que por lo menos, mira, desde donde tienen la mano, desde ahí para arriba vas a tener que empezar a hacer la figura. la cabeza. Sí, Ya, y queda muy ya, largo. profe. Entonces, sería de T, ¿no? La figura. Entonces, no importa, entonces nos vamos a fijar solamente del cuello para arriba. ¿Ya? Entonces, una vez Ya, que profe, gracias. esto lo tenemos armado, sacamos la arcilla. Y aquí tengo arcilla, ¿no? Que siempre debe estar envuelta evidentemente en plástico para que no quede bloqueado. Acá en Concepción tenemos una arcilla muy buena, que es de penco. La gracia que tiene la arcilla es que donde son naturales, tiene muy buena adherencia, ¿no? Entonces aquí, en esta etapa, yo me voy a ir a poner unos guantes porque, como estoy en la oficina, tengo que abrir, tengo que de repente tocar
el computador, seguramente más de alguien va a venir y voy a tener que abrir la puerta. Entonces, la arcilla, que es lo que yo recomiendo, las arcillas son todos los tipos de tierra que son moldeables de manera en su condición natural. La gracia de las arcillas, las gredas, es que son elementos naturales, no son artificiales como por ejemplo las pastas de modelaje, que tienen químicos y todo. Entonces, tienen un comportamiento mucho más noble. O sea, ustedes piensen que las cerámicas más antiguas de la cultura del mundo son básicamente arcillas, son tierra. En la medida que en un material participen menos elementos, esto hace que sean materiales más estables. Y en el caso de las arcillas o las gredas, que son, como les decía, productos naturales, esa estabilidad está dada porque no tienen químicos. A ver, Franco, muéstrame tu cabeza. Muéstrame eso. Perfecto. Ya, lo único sí que la cabeza está demasiado grande. Tienes que reducirla un poquito. Y eso es apretándola, apretando lo más posible para que no te quede tan como un volumen total, porque a esto tenemos que agregarle el volumen de la arcilla. Bueno, entonces esta es la parte más entretenida, que es meter las manos en la masa. Entonces vamos a sacar la arcilla y vamos con las manos a ir generando una suerte como de placa, ¿no? Y estas placas las vamos a ir, no sé si me ven bien, las vamos a ir poniendo en torno, partiendo por el cuello, ¿no? Ahí tengo una primera placa. Voy a ir sacando, voy a ir aplastando con las manos. Cuando las arcillas están así, como en el caso de esta, ¿no? Que está mezclada. Y hay una arcilla blanca y hay greda. Y da lo mismo porque se mezcla y no hay problema. Porque como les decía, como son elementos naturales no tienen problema. Pero lo ideal es amasarla. Entonces, al amasarla, van generando mejores, ¿cómo se llama? Quedan más compactas, más homogéneas. Igual que cuando uno hace pan amasado. No sé si ustedes han hecho pan amasado, pero a uno le dicen que hay que amasar harto la masa para que suelte el aire, para que no queden grietas. Entonces aquí tengo otra placa y voy a aplicar la placa en la parte de abajo. Con las mismas manos voy ya empezando a dar una forma, ¿no? Voy girando la plataforma, de manera, por eso es importante que sea firme, ¿no? Ahí ya estoy estructurando aproximadamente el cuello. Seguimos sacando material, armando con nuestras propias manos otras placas que nos permitan seguir forrando nuestra estructura. Y con la yema de los dedos voy uniendo con la placa que ya está puesta, ¿no? Voy girando, sigo uniendo. Aquí ya se empieza a ver un poco cuál es el proceso, ¿no? De lo que estamos haciendo, ¿no? Vamos forrando la
la cabeza de manera completa. Sacamos más material. La idea, si por ejemplo en el caso de alguno estuviese muy húmeda, uno la puede amasar arriba de una tabla o generalmente se hace arriba de una placa de yeso, porque eso hace que la arcilla, al amasarla sobre una tabla seca o una superficie seca, va perdiendo humedad y hace que quede más moldeable. Ahora, por el contrario, si está muy dura o muy seca, hago lo contrario, le agrego un poco de agua. Ya, aquí voy a tirar otra placa más que me va a ir permitiendo amarrar las distintas placas con la yema de los dedos para que se me vaya formando ya un volumen más compacto, ¿no? Entonces, aquí ya estamos empezando a ver, ¿no?, cómo ya me está empezando a aparecer una estructura básica de una cabeza. Pero todavía me falta material. Seguimos presionando. Generando otra placa para ir a esta parte que ya me faltaba, ¿no? Ya voy juntando con las otras, voy uniendo la arcilla y me va apareciendo el volumen, ¿no? Con las mismas manos, yo voy a ir en el proceso de irle dando la forma, ¿no? Dando la forma al y aquí ya seguimos formando, ¿no? Denme un segundo, por favor, que me están... Denme un segundo, por favor, porque me están llamando de la rectoría y... ¿Aló? ¿Galo? Bien, ¿están afuera ahí? Ya, ok, ahí me avisa porque yo estoy en clase, entonces tengo que parar la clase para abrir un ratito. Ya. Ok, listo. Ya, chao. Ya, discúlpenme, pero como estoy aquí solo en la pinacoteca, tengo que abrir la puerta ahí porque vienen a hacer una actividad de mañana. Bueno, entonces, como se fijan, ya empieza a aparecer la base de nuestra cabeza, ¿no? Pero ahí me falta un pedazo todavía.
que es aquí al lado. Vamos a cerrar aquí. Y me aseguro de que toda la cabeza ya esté, la estructura esté cubierta de arcilla, ¿no? Con la misma mano voy suavizando, ¿no?, el volumen. Aquí yo todavía no estoy tomando ninguna medida, ¿no? Estoy haciendo un volumen tosco, ¿no? En la base inicial de empezar a hacer una cabeza, ¿no? Una estructura aproximada, ¿no? En una parte más delgada, que entiendo que es el cuello. Voy arrastrando mi dedo hacia abajo, ¿no?, para ir suavizando con el mismo material, en movimientos continuos, ¿no? Y hago lo mismo con la arcilla hacia arriba, ¿no? La voy acariciando con fuerza el material para irle dando un aspecto más homogéneo que me permita ver cómo va quedando la estructura y cuáles son las partes que tendría que empezar a corregir, ¿no? Ya empieza a aparecer nuestra cabeza. Bien. Entonces aquí ya tenemos el volumen inicial, ¿no?, de lo que va a ser el cráneo. Ahora, aquí ya tenemos un volumen tosco, ¿no? Ahora lo importante es que tenemos que en este volumen generar la forma del cráneo. Entonces la forma del cráneo no es una pelota, ¿no? No es una esfera, ¿no? Y para eso es necesario comprender de que el cráneo, ¿no?, se proyecta hacia atrás a través de la nuca, cae recto y tiene la mandíbula, que es este hueso flotante, ¿no?, que se proyecta. Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer es tomar la decisión hacia dónde está mirando nuestra cabeza, ¿no? Entonces para eso vamos a tomar la forma y con las manos vamos a presionar a los lados y vamos a decidir de este volumen tosco cuál va a ser el frente y cuál va a ser el atrás. O sea, va a decir dónde va a estar el mentón y dónde va a estar la nuca. En el caso de este volumen, vamos a decir de que esta parte de aquí es el frente y esta parte de acá atrás es la nuca, ¿no? Entonces, voy a entender de que la nuca va a tener un mayor volumen acá. Por ende, este volumen no es un volumen simétrico, ¿no? No así, mirado de lado, es asimétrico. Entonces, presiono y entiendo que este es el frente, ¿no? Este va a ser el frente de mi escultura, un lado lateral, otro lado lateral y el lado posterior. O sea, la nuca va a estar acá. Ahora, para eso, lo primero que yo voy a hacer va a ser definir que como esta parte es la nuca, voy a tener que ponerle un poco más de material, ¿no?, para poder proyectarlo. Y vamos, para ir aumentando, agregando material en el modelado, vamos a seguir trabajando con esta lógica de estas placas, ¿no?, que hacemos con las mismas manos. Todavía no estamos trabajando con herramientas, solamente estamos utilizando las manos y vamos a ir haciendo estos volúmenes planos
tipo sopaipilla, ¿no? Si ustedes quieren, o un tipo tortilla, ¿no? Que nos va a ir sirviendo para ir agregando volumen también de una manera homogénea, plana, ¿no? Porque yo aproximadamente digo, bueno, aquí hay un volumen que voy a ir subiendo y esta placa, como voy a hacer la nuca aquí, se la voy a poner justo aquí arriba para ir generando un poco más de volumen, ¿no? Con el mismo dedo, ¿no? Con el dedo pulgar, voy arrastrando el material suavemente y voy haciendo ya con la mano también, ¿no? Que se vaya generando esta nuca, ¿no? La mano es la mejor herramienta para modelar. Las otras herramientas van sirviendo para cosas como para precisar algunas cosas, pero una buena mano es insuperable, ¿no? Eso ya lo saben muchos escultores que, como hemos visto en las clases anteriores, que la mano ellos tienen la medida. Entonces, esto igual se trata también de sentir, ¿no? De sentir con el tacto que hay una simetría, ¿no? Yo tengo que aprender con mis manos a sentir la materia y a través del tacto sentir que está armónico, el tacto de mis dedos, el tacto de mis palmas. Eso me permite que yo vaya entrando en una lógica de algo que se llama lo áptico y lo óptico, ¿no? Lo óptico, evidentemente, tiene que ver con la inteligencia o con la cualidad del mirar, del ver, pero lo áptico tiene que ver con la cualidad del sentir, del tocar, del tacto. Entonces, en escultura, el tema de lo áptico es muy importante. Dime, Franco. Profe, es que me atrasé un poquito porque le saqué periódico, pero ¿va bien ahí o no? O sea... A ver. Sí, pero yo creo que ya está bien de volumen, sí. Sí. Ya. Tienes que ir agregar y que la capa que le vas echando de arcilla sea un poquito más gruesa, porque por lo que veo en la pantalla está un poquito delgada. Ya. Que te sirva como base y cuando vas poniendo el volumen lo vas poniendo con presión hacia adelante, cosa que se apriete el diario adentro y que no te quede suelto, ¿no? Porque después eso te va a perjudicar para el modelado. Ya, profe. Ya, entonces aquí ya pusimos en la nuca, hemos puesto un poco de volumen. Ahora, si ustedes se fijan, a ver, espérate, voy a ver si la luz está mega. Ahí, esta luz está mejor. Ahí. Si ustedes se fijan, aquí en el volumen que yo estoy haciendo, esta parte que es la nuca se proyecta hacia adelante. Y esto que va a ser el mentón, aquí cae recto. Entonces aquí ya empiezo a conformar el volumen de la cabeza. Y este sería el frente, ¿no? Que todavía está muy tosco porque estos pasajes de acá son mucho más suaves, ¿no? No es tan tosco como este. Pero nos vamos a ir acercando de a poco a la forma. Entonces, una vez que ya tengo aproximadamente el volumen del cráneo, o sea, de la nuca, voy sacando un poco más de material, ¿no? Y empiezo a revisar la forma, ¿no? Lo ideal de esto siempre es tener una torneta, ¿no? Pero el modelo, ustedes siempre lo tienen que ir girando y viendo en virtud de ir comprendiendo cómo son las formas. Entonces, con esta otra, vamos a hacer otra placa, pero en esto vamos a hacer una placa un poco más larga. Entonces vamos a hacer un lulo de arcilla, grueso, de esta forma, y la vamos a ir aplastando con los dedos. Porque igual es una placa, pero es una placa más larga, ¿no? Entonces esta placa más larga la vamos a poner adelante de la figura
para asegurarnos que va a ser una suerte de mandíbula, ¿no? Esta suerte de mandíbula que estoy haciendo es el volumen que voy a ubicar justamente donde va a ir la boca, ¿no? Entonces, agrego ese volumen, estoy comprendiendo de que al poner esta silla también estoy poniendo la mandíbula, entonces instantáneamente me tiene que aparecer un punto importante del volumen que es el mentón. Es importante porque el mentón me va a dar inmediatamente ya la sensación de que esto es una cabeza y no es otra cosa. Entonces vamos ajustando la forma. Sí, con los mismos dedos arrastrando la arcilla, ¿no? Emparejándola, comprendiendo que estoy haciendo un mentón que se tiene que proyectar hacia afuera para empezar a darme ya la sensación de un cráneo. Sigo ajustando con las manos, voy sintiendo, ¿no? Voy sintiendo el mentón. Entonces, se fijan que ya estoy esbozando una suerte de mentón, ¿no? Esbozando, aquí tengo ¿cómo se llama? La parte del cráneo, que es lo que, por ejemplo, en la guagua le dicen la mollera, ¿no? Que es la parte esta aquí que se abre, y esto es el mentón, ¿no? Que todavía sin duda le falta, ¿no? Pero no me doy cuenta de que aquí el volumen está demasiado tosco, ¿no? Lo miro de frente, entonces tengo que entender de que el cuello se conecta con el cráneo de una manera más natural y no tan brusca como esta. Ahora, en ese tipo de cosas hay que considerar algunos detalles. Por ejemplo, que en el caso de una persona joven, las partes del cuerpo están mucho más marcadas, ¿no? Porque evidentemente la piel está más rígida y se notan mucho más las marcas de la quijada y en general las partes del cuello. Sin embargo, en un modelo que es mayor, es distinto porque estas líneas se empiezan a hacer más difusas, ¿no? Por el peso de la piel, las arrugas, etc. Entonces eso hay que tenerlo en consideración cuando uno va a modelar, ¿no? Entonces vamos a suavizar esto y vamos a entrar también en otra lógica, ¿no? Que tiene justamente que ver con que la parte de la nuca atrás siempre dibuja una suerte de S, ¿no? Larga, ¿no? No es como que parte de aquí y parte del volumen, no, sino esto se proyecta hacia arriba. Ahí, en el fondo, esto lo estamos mirando de perfil, o sea, de perfil, claro. El cráneo tiene una inclinación oblicua. Siempre tienen que imaginar una línea oblicua que y se va a generar en esa dirección, ¿no? O sea, vale decir de que aquí vamos a tener mayor volumen que donde está la nuca y aquí se tiene que conectar con lo que va a ser la forma del mentón. ¿Ok? Entonces, esta parte de aquí es más elevada, o sea, hay una curva que sube hacia abajo y acá, por el contrario, en el mentón, la curva baja, ¿no?
Entonces ahí yo me doy cuenta, y aquí yo lo estoy haciendo un poco exagerado para que se entienda, pero hay el cráneo sube arriba, ¿no? Que es toda la parte, digamos, donde está el cerebro. Y aquí comienza ahí uso los más que bien, ¿no? Ahí comienza lo que sería la mandíbula, ¿no? Entonces tienen que pensar que este hueso de la mandíbula se proyecta desde acá. Y eso es lo que da esa línea recta, ¿no? Y aquí, en este punto, que estoy marcando ahí con el dedo, es donde va a estar la oreja o el oído. Y eso evidentemente es por lado y lado, ¿no? Entonces, en la medida que ustedes hagan consciente estas partes del cuerpo y las vayan comprendiendo, el modelado se les va a ir haciendo más sencillo porque a través de las manos se van a ir dando cuenta de esta diferencia, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Aquí veo un mentón todavía, le falta un poco. Entonces yo todavía no estoy pensando ni en la nariz, no estoy pensando en las orejas, ¿no? Estoy simplemente haciendo la forma general, ¿no? Entonces como siento que a mi mentón todavía le falta, vuelvo a hacer otra placa, ¿no? Para agregar volumen. Sigo con la misma lógica de los dedos. Voy suavizando también las marcas de cuando se conecta el cuello con el cráneo. Esto es mucho de ver, ¿no? Aquí yo tengo que tener mucha observación. Y evidentemente, como este ejercicio tiene que ver con ustedes mismos, ustedes tienen que observarse a sí mismos y a sí mismas. Verse en el espejo, ver cómo está constituido su rostro, ¿no? La estructura de su rostro. Y ahí ustedes van a tener el mejor modelo en ese sentido es uno mismo, ¿no? Es interesante porque también uno empieza a descubrir cosas de uno que antes no las había visto, que tiene que ver justamente con descubrir qué tipo de rostro tiene uno, qué tipo de cráneo, si su cráneo es redondo o es más triangular, etc. Como les digo, tienen que insistir en ir viendo el volumen, mirándolo, remirándolo, decir aquí está muy delgado, aquí me falta un poco más, pero hay un ejercicio de observación que es fundamental, ¿no? Todas estas cosas uno no las puede hacer por tutorial únicamente si que no tiene la práctica. Y evidentemente en la práctica uno va perfeccionando algunas cosas, ¿no? Bien. Bien, aquí tenemos más o menos, si ustedes miran esto, tenemos más o menos ya armado un cráneo, ¿no? Aproximado. Donde tengo adelante, tengo el mentón, ¿no? Y aquí atrás tengo
el núcleo de la cabeza. La miro de frente, ¿no? Todavía quizás me falta un poco de volumen aquí y en el lado de acá. La miro por atrás y veo que el volumen está proyectado de buena manera, ¿no? O sea, tengo una nuca acá en términos generales y sin duda este es un esbozo, ¿no? Es un esbozo muy simple, ¿no? Que todavía le falta mucho trabajo. Pero básicamente en esta primera clase de modelado vamos ¿cómo se llama? A considerar esto ya como algo que ha cumplido su objetivo, ¿no? Que era hacer la base, forrarla con el papel de diario, fijarla con scotch o con algún tipo de cinta adhesiva, amarrarla, ¿no? Y apretarla con una cuerda y posteriormente empezar a aplicar las capas de ¿cómo se llama? De arcilla. Ahora, la idea es que este cráneo quede lo más parecido posible al de ustedes. Ahora, ustedes dicen, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? De una manera muy sencilla, ¿no? Utilizando una wincha de medir, ¿no? Ahora, lo ideal que la wincha de medir sea estas winchas de medir que se usan ¿cómo se llama? En costura, ¿no? Estas blandas. Porque eso me va a permitir, por ejemplo, en el caso de lo que vayan a hacer esta figura en una escala 1 a 1, o sea, que la escala 1 a 1 quiere decir de que si mi cabeza mide 20 centímetros o 25 centímetros de largo, esto también mide 25 centímetros de largo, ¿no? O sea, es una copia exacta. Esa es una escala 1 a 1. Pero si yo de repente tengo menos material y quiero hacerla más pequeña, tomo mis medidas y siempre le voy descontando un número que yo fije, ¿no? Por ejemplo, yo digo, bueno, en realidad va a ser un poquito más pequeña, ¿no? Igual hay un lenguaje técnico, pero yo quiero decirle la forma práctica. Entonces yo, de todas las medidas que haga, le voy a descontar 5 centímetros, ¿no? Entonces el alto de mi cara tiene 28, ya menos 5 centímetros. El ancho de mi cabeza tiene 18, menos 5 centímetros. De aquí hasta acá tiene menos 5 centímetros, etc. Y eso les va a permitir que las medidas que tomen sigan siendo armónicas, o sea, que se mantienen bajo la lógica de un patrón para que la cabeza les quede proporcional. Entonces, lo más importante aquí, recuerden cuando habíamos visto lo de los griegos, era justamente ¿cómo se llama? El canon de belleza tiene que ver con la proporción, con que las formas del rostro eran proporcionales. Entonces, con la wincha van a ir sacando las medidas y las van a ir traspasando a la cabeza en la medida de, por ejemplo, la distancia que va a haber desde su pera, ¿no? Desde el mentón hasta el inicio de la quijada, ¿no? La distancia que va a haber desde el mentón hasta la parte alta de la cabeza, ¿no? O sea, va hasta el punto más cenital, etc. Y así todas las referencias posibles. ¿Ah? Denme un segundo. ¿Aló? ¿Está afuera? Ya, le hago el tiro. Ya. Denme un segundo porque tengo que abrir la puerta de la pinacoteca. Quedamos en comerciales. No se vayan. Ya, se acabaron los comerciales. Eso en relación a la cabeza. Y ahora quiero que
me pongan un poco de atención, porque les envié yo a ustedes aquí vamos a compartir pantalla. Y vamos a ver estas imágenes. Por ejemplo, estos esquemas, ¿no? Que son los más, ¿cómo se llama? Clásicos, se van a fijar en esta cabeza. Por favor, les pido que tomen atención. Se van a fijar que cuando estamos hablando de nuestro cráneo, estamos pensando en todas estas partes, no solamente en la estructura. No estamos pensando ni en la oreja, ni en el tipo de nariz, ni en los ojos, solamente en las líneas rectas. Y nos vamos a dar cuenta que el punto del mentón al punto de la nuca es la que genera esa diagonal. Y hay otra línea estructural que tiene que ver con la quijada y el nacimiento de la oreja. Entonces, en base a estos esquemas, ¿no? Es que nos va a permitir ir trabajando de mejor forma el rostro y la forma del cráneo, porque ahora estamos solamente en el tema del cráneo. Eso es lo que me interesa, porque el cráneo, si está bien estructurado, va a hacer que todas las otras partes, ¿no? del rostro permitan, ¿cómo se llama?, generar un mejor sustento después de lo que van a ser los rasgos, ¿no? En el caso también de la cabeza, nos vamos a dar cuenta que en general el volumen superior es mayor al volumen inferior. O sea, vale decir, el mentón se proyecta y el volumen superior es mayor, ¿no? Y evidentemente también pensar de que esto nosotros debemos pensarlo sin el cabello, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos dibujando un rostro, estamos pensando algo, pero no estamos pensando en el cabello, estamos pensando solamente en lo que es la línea roja, porque estamos pensando en la estructura, ¿no? Entonces, uno a veces tiende a confundirse porque confunde los volúmenes, entonces uno tiene que estar mirando huesos, ¿no? Entonces, cuando yo veo el hueso, ¿no? Por ejemplo, aquí en este caso ¿cómo se llama? De estos cráneos, me voy dando cuenta que la forma del cráneo es la que me va a ir ayudando a comprender cómo es el modelo que yo tengo ¿cómo se llama? que realizar. Por ejemplo, si aquí vemos estos dibujos de estas calaveras, aquí me doy cuenta fácilmente de lo que estoy diciendo, ¿no? Está esta diagonal entre lo que es el cráneo, ¿no? El cráneo alto y el mentón, ¿no? Donde está esa diagonal y cómo aquí, desde aquí recién nace el cuello. Y ahí es donde se me da esa S que yo les decía, ¿no? Esa S que primero tiene una parte muy larga y después cae de manera más apretada, ¿no? Porque en el fondo es el contacto del cráneo con el cuello. Entonces todas esas cosas tienen que observarlas y para eso les voy a mandar también estos esquemas que les van a servir para modelar bien el cráneo, ¿no? Asimismo también como frontalmente, ¿no? Donde se generan estas hendiduras, ¿no? Que son los huesos parietales. Entonces, esto, digamos, en una clase con un modelo, me permite ver estas formas, ¿no? Estas hendiduras que también se notan en un cráneo y que me permiten proyectar. ¿Mm? Entonces, eso. Esta clase, bueno, cuando ustedes terminen de trabajar, viene otra parte que también es bien importante, ¿no? Voy a mover la cámara
como no tengo camarógrafo. Entonces, cuando ustedes terminen de trabajar, ¿cuál va a ser el procedimiento? Ustedes van a tomar un paño, cualquiera, ¿no? Aquí, bueno, hay que usar los auxiliares para hacer el aseo, evidentemente. Uno lo humedece, lo moja, y este paño húmedo, uno lo pone encima del modelo, ¿no? Y lo adosa de manera húmeda, ¿no? Totalmente. Y posteriormente, encima le pone una bolsa plástica. Y lo pone bien sellado, ojalá con un elástico o un scotch, pero que el volumen quede totalmente, la cabeza totalmente cerrada con el plástico, ¿no? Y al quedar totalmente cerrada con el plástico, con el paño húmedo adentro, pueden pasar varios días y después ustedes sacan la bolsa, sacan el paño húmedo y la arcilla va a estar todavía moldeada. Entonces ustedes pueden seguir trabajando, ¿no? Entonces, no es necesario que terminen de una sola vez, ¿no? Porque este va a ser un proceso. Para eso también les pido y les recomiendo que vean los tutoriales de la Johanna Madsen, ¿no? Que va a ser nuestra gurú en porque ella es la que tiene las técnicas, digamos, del modelado, y ahí son cosas que ustedes tienen que ver, ¿no? Entonces es muy importante, como le digo, hagamos un repaso. Uno es la estructura, ¿no? Ya tuvimos el palito, ¿no? Con la base, pusimos el papel de diario bien apretado, lo fijamos con scotch, después ya que teníamos un volumen más o menos armado, menos suelto, con una cuerda yo empiezo a amarrar con cierta energía, con cierta fuerza para que el papel se apriete. Una vez que ya tengo un volumen bien compacto, bien amarrado, voy y empiezo a usar la arcilla en forma de placa, lo empiezo a forrar y empiezo a hacer la cabeza, ¿no? Empiezo a hacer la estructura. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser fijarnos en el cráneo, ¿no? En cómo vamos a comprender la parte del mentón y la parte de la nuca, ¿no? Como los dos puntos opuestos que se tienen que unir a través de una diagonal. Y que el cuello me aparece mucho más arriba de lo que yo habitualmente creo, ¿no? Entonces aquí el cuello tiene un punto bajo y aquí tiene un punto alto, ¿no? Donde se conecta al cráneo. Una vez que yo tengo el cráneo bien definido, lo cubro, ¿no? Lo cubro y lo tapo o lo sigo trabajando durante la semana. Entonces, en la próxima clase vamos a empezar a ver ya lo que tiene que ver con las proporciones del rostro. Pero en esta semana quiero que se encarguen solamente de definir el cuello y el cráneo. Nada más. Pero que el cuello y el cráneo sea absolutamente, que esté bien estructurado. Ustedes habíamos planteado este ejercicio como una suerte como de autorretrato, ¿no? Sin embargo, ese es el punto ideal que queremos llegar. Pero fundamentalmente es que ustedes tienen que ser su propio modelo. Entonces, para este ejercicio, va a ser importante que ustedes generen una visión sobre sí mismos o que incluso se puedan sacar fotos, ¿no? En el caso de las chicas, tomarse bien el pelo, ¿no? Para que me despeje todas las zonas que me permitan ver el cuello, ¿no? Entonces hacerse un tomate, ojalá lo más apretado posible atrás, ¿no? Para que se me vean bien mis mandíbulas, se vea mi cuello, se me definan mis orejas, que van a ser todos mis puntos de referencia, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Y después que terminan de trabajar, recuerden el paño húmedo y la bolsa plástica sobre el modelo que me va a permitir seguir trabajando. Lo otro, evidentemente, no tener la cabeza cerca de una estufa, ahora ya que estamos en invierno, tratar de mantenerla en un lugar fresco. Eso sería la clase de hoy. ¿Preguntas? Alnair, pregúntame algo. Yo sí tengo pregunta, profe. Lo primero es que ¿cuándo va a subir esta clase? Que me quedé un poquito atrás, entonces no alcancé como a avanzar tanto como avanzó usted. Y Bueno, quería como avanzar lo antes posible de la cabeza.
Ya, bueno, ahora vamos, vamos a, ¿cómo se llama? Esta clase la acabo de grabar, ¿no? Así que también se la pueden subir, así que la van a poder repasar un poco lo que hemos hecho. Y según nuestro sílabus, si tú me das un segundo, te digo al tiro. Según nuestra planificación, nosotros esto lo tenemos que ya, esto lo tenemos todo el mes de mayo para hacerlo, ¿no? Esto lo tenemos el 4 de junio, 4 o 5 de junio, ¿no? Entonces, Ya, profe. porque básicamente este ejercicio que nosotros vamos a hacer con el siguiente son los ejercicios que nos van a hacer comprender la escultura, pero en lo práctico, ¿no? La primera etapa es que no es una cosa teórica, pero uno no puede comprender la escultura si no la experimenta. Y yo diría que esta forma del modelado, que es la técnica más antigua, ¿no?, que existe de ¿cómo se llama?, de hacer escultura, ¿no?, por su facilidad, por su durabilidad, etc., es una experiencia que tiene que tener, en ustedes tiene que tener una suerte de encantamiento. Aparte que este ejercicio es muy entretenido de hacer. Yo apuesto que de repente más de alguno va a decir el día domingo, en la tarde, sábado en la tarde, que pucha, me voy a poner a modelar y van a empezar a ver tutoriales, pero porque se empieza a encantar. Entonces la gracia del arte es que uno tiene que tener entusiasmo por lo que está haciendo. Si tú no tienes entusiasmo por lo que estás haciendo, lo ves como una cosa cerebral, ¿no? Y si logras conectarse con eso, también es una cosa que a uno también le sirve mucho, en el caso, digamos, de que uno no quiera ser artista, ni mucho menos, pero sí como una suerte como de equilibrio, como de, no sé, como cuando uno toca la guitarra. Entonces modelar es una cosa muy entretenida. Y aparte, que también les voy a enseñar algunas técnicas de manera teórica, en donde cómo ustedes pueden dejar esto fijo, ¿no?, de manera permanente. Por ejemplo, sacándole moldes y haciendo vaciados de cemento, con la misma cabeza que ustedes van a hacer. Yo se los voy a enseñar eso teóricamente porque preparé un material, algunos tutoriales, para que vean cómo se hace y cómo lo podrían hacer ustedes si se entusiasman con esto. Así que eso, negro, así que tenemos tiempo. Profe, Venga. le quería hacer una consulta sobre cómo voy, porque en realidad no soy muy bueno con esto, pero eso, pues, porque igual me quedo un poquito atrás. Así. Eso sería como de perfil. ¿Ya? Y esa es. Ya, bueno, te falta mucho porque fíjate tú que en el fondo lo que tienes es como un volumen, que es el cuello, y después viene una cosa larga para arriba. Entonces tienes que primero definir cuál es el frente, ¿no? Cuál es el lado. Y comprender de que hay una parte alta y una parte baja, que es la que se proyecta. O sea, vamos a decir la nuca y el mentón. Y ahí se dibuja una diagonal. Entonces está muy parejo, está como mico el micófono, ¿no? De que te dé un minuto. Entonces tienes que proyectar el volumen hacia adelante, ¿no? Pero va bien, ¿no? Solamente tienes que ir agregando más material. Pero para eso tienes que tú mismo tocarte tu propia cabeza y decir, bueno, ¿cómo va esto?, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo la nuca y esto se proyecta hacia adelante, ¿no? No es una cosa plana hacia arriba, pareja, ¿no? El cuello me nace en donde termina mi mentón, pero el cuello no parte, la cabeza no parte aquí, sino parte más arriba, ¿no? Parte más arriba porque la nuca es más alta aquí, ¿no? Entonces de aquí nace el cuello, de aquí hacia abajo. Entonces no es la misma distancia que esto. Entonces, a través de los esquemas que les voy a enviar, tienen que irlos confrontando. Entonces, mirando el esquema, mirando mi figura de lado, ¿no? Después la figura de frente.
¿Está bien? ¿No está bien? Etcétera. Por eso también les recomiendo que se saquen fotos con el celular de frente, de lado, del otro lado, ¿no? O de atrás también, y que vayan viendo la foto y vayan viendo, comparándola con el volumen, ¿no? Tengo la foto y tengo el volumen ahí. Y ahí se van a ir acercando también a la forma, ¿no? Así que Benjamín está bien porque es una base, ¿no? Pero ya después tienes que ir ajustando más la forma en relación a este ejercicio que tiene que ver con el mirar. Claro. Profe, y una última duda, ¿cómo puedo hacer para que no se seque, pero no la escultura, sino la arcilla como el paquete que ya está abierto? Lo mismo, ¿no? Si tú tienes un paquete que está abierto, un paño, cualquiera húmedo, lo humedecen, lo estrujan, ¿no? No que esté estilando, pero que esté suficientemente húmedo, el paño lo pongo sobre la cabeza, lo aprieto, ¿no? Que quede bien tapadito y lo corro con plástico. En el caso que si tienes un paquete de arcilla abierto, el mismo procedimiento, ¿no? Con un paño húmedo, lo envuelves el paquete en un paño húmedo y eso adentro de una bolsa, ojalá una bolsa doble. Por ejemplo, esta arcilla que yo les estoy mostrando la tengo hace como 6 meses y está perfecto, ¿no? Porque se mantiene esa humedad. Entonces esa es la forma Gracias, profe. de trabajar. Valentina. Pregúntame algo, Valentina. Te veo entusiasmada, me da gusto verte. Te veo entusiasmado del acto. Hola, profe. ¿Cómo vas? Creo que se le voy a preguntar. Va bien. Sí, lo veo y se ve bien. Como que comprendiste, porque mira, Benjamín, el volumen que está haciendo Valentina, ¿no? Te fijas que ahí igual hay una proyección porque está la nuca arriba y se proyecta hacia adelante el mentón. Entonces esa es como la idea básica, ¿no? ¿Lo puedes girar un poco, Valentina? ¿Girar la cabeza tuya? Eso. Sigue girando. Perfecto. Ese volumen está bien. ¿Te fijas la forma, Benja, que tiene? ¿No? O sea, a eso vamos llegando un poco. Esa es la forma como hace. Imagínate como si estuviera haciendo la cabeza como de un alien, ¿no? Entonces, por ahí también dentro del imaginario, se dan cuenta por qué, porque generalmente los aliens siempre se dibujan con las cabezas muy grandes, entonces tienen los rasgos más exagerados. O sea, cabezas muy grandes y mandíbulas muy pequeñitas. Entonces, esa lógica también nos ayuda a comprender cuál es la estructura nuestra, que evidentemente la nuestra es mucho más sutil, pero como ejercicio general nos ayuda, digamos, a orientar. ¿Mm? Franco, pregúntame algo. Me diga que tienes algo que preguntar. Pucha, no, profesor. O sea, me ha quedado claro, me he ido pasando también en lo que está haciendo Valentina. Entonces, también me ha servido como modelo. Ya, mira, a los que modelen en clase, igual les pido que conecten la cámara porque ayuda mucho ver los ejercicios de los compañeros. Porque como que tú vas entendiendo visualmente cosas que de repente explicadas son más complejas. ¿Mm? Bueno, entonces esta sería la clase de hoy, ¿no? El próximo viernes, como les digo, espero que ya las cabezas los cráneos estén listos. Vean los tutoriales, insisto, vean los tutoriales que les envié, no se engolosinen haciendo otras cosas, ¿no? O sea, no se trata de que la próxima clase me digan, profe, yo la tengo lista, no es la idea, ¿no? La idea es que nos vayamos trabajando juntos, porque aquí de lo que se trata es como de ir viviendo el proceso y compartiendo el proceso también con los compañeros, ¿ok? Eso, les deseo que tengan un buen fin de semana, cuídense, no hagan fiestas clandestinas, pórtense bien, ¿no? Cuiden a sus viejos, sean tolerantes y eso. Y no coman demasiado, no consuman demasiadas calorías. Ya, que estén bien. Chao, chao. Chao, profe, gracias, que esté bien. Nos vemos. Chao, profe.